En este video tutorial vamos a analizar la velocidad en función de la posición para el fenómeno físico de la caída libre. El objetivo es aplicar una de las ecuaciones de la caída libre en el sentido de relacionar las variables para describir su relación funcional con un modelo matemático que incluye la ecuación de una parábola con eje horizontal. En esta secuencia se utiliza una animación interactiva en donde se observa la simulación de la caída libre de un cuerpo bajo la acción de la gravedad. La animación cuenta con botones interactivos que permiten controlarla. Se incluye también un sistema de referencia para medir la altura en metros, mientras que en dos ventanas separadas se miden los instantes de tiempo en una y en la otra la respectiva velocidad. Enseguida se muestra una imagen de la animación. Aquí viene justamente cuando va a iniciar el movimiento. Podemos verla directamente. Aquí simula un objeto que va a caer desde una altura de 4.9 metros con velocidad inicial cero, es decir, que simplemente se va a soltar de este sitio para caer bajo la acción de la gravedad, en donde se evita la fricción por rozamiento. Consideramos que es despreciable la fricción por rozamiento y que el objeto va a caer libremente bajo la acción de la gravedad. Aquí vemos el proceso. Tarda aproximadamente un segundo en caer desde 4.9 metros y su velocidad al final es de menos 9.8. Como tiene botones interactivos se puede regresar, se puede pausar, es decir, tomar una fotografía instantánea en cualquier intervalo intermedio. Por ejemplo, aquí vemos que en 7 décimas de segundo el objeto tenía una altura de 2.499 metros y una velocidad de menos 6.86 metros sobre segundo. Bien. Se definen las variables t, el tiempo en segundos, y y, la posición vertical en metros, la velocidad en metros sobre segundo. Bien, una de las ecuaciones de movimiento que describen a la caída libre es aquella que relaciona a la velocidad con respecto a la altura, la cual se observa a continuación. Bien, esta velocidad dice b cuadrada es igual a b subíndice 0 al cuadrado menos 2 veces g por y menos y subíndice 0. En esta ecuación, b representa la velocidad cuando la posición es y. Sabemos que la velocidad es un vector, pero aquí estamos considerando que estamos en una sola dimensión. Entonces, a la magnitud de la velocidad que se le llama rapidez, estamos considerando aquí como la velocidad sin pérdida de generalidad. Bien. Entonces, continuamos con esto. B subíndice 0 es la velocidad cuando el instante de tiempo es igual a 0. Se llama B subíndice 0. Cuando comienza a medirse, cuando el reloj está en 0. Bien. Y es la posición vertical en metros. Y Y subíndice 0 es la posición cuando Y está en el instante de tiempo t igual a 0. Es la posición vertical, pero cuando t es igual a 0 se le llama y subíndice 0, o simplemente y 0. Y g minúscula es la aceleración de la gravedad, que como sabemos se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, en la simulación, como habíamos dicho, el objeto parte desde el reposo, así que su velocidad inicial, v subíndice 0, es igual con 0. También en la simulación se mide la altura inicial, y subíndice 0, que como vemos es 4.9 metros en 0 segundos. Además, la simulación ha sido diseñada con una aproximación de la aceleración de la gravedad como g igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así podemos sustituir los datos. Y subíndice 0 igual a 4.9 metros, b subíndice 0 igual a 0 metros sobre segundo y g igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, al tomar todos los pares ordenados en la forma y, b en la animación, se obtiene la siguiente tabla con su respectivo gráfico. Podemos observar cómo se va a formar la tabla que mostraremos a continuación. Entonces, la idea es ir tomando los datos en un cuaderno, ir tomando así los datos, o los mostramos enseguida en el video tutorial. Entonces aquí vemos que la velocidad es 0 cuando la posición es 4.9, tendríamos el par ordenado 4.9,0.
Y como tiene botones que avanzan cada décima de segundo, vemos la siguiente foto instantánea. En una décima de segundo de tiempo tiene 4.851 de altura y la velocidad es de menos 0.98 metros sobre segundo. Negativa, ¿verdad? La velocidad porque va hacia abajo, dirigida hacia abajo. Entonces, continuamos con otra décima de segundo aquí. En 2 décimas de segundo tiene una posición de 4.704 metros y una velocidad de menos 1.96 metros sobre segundo, cada vez más rápido, ¿verdad? La velocidad es negativa, es un número menor visto en la recta real, pero su valor absoluto, es decir, el valor positivo de este número cada vez va a ser mayor mientras va cayendo, ¿verdad? Más rápido, porque hay aceleración constante. Bien, entonces aquí en otra décima de segundo tenemos que su altura es de 4.459 y la velocidad de menos 2.94. En 3 décimas de segundo. Para la siguiente décima de segundo tenemos una altura de 4.116, una velocidad de menos 3.92 metros sobre segundo en el instante 0,4. Después tenemos una altura de 0.3675 en 5 décimas de segundo y una velocidad de menos 4.9 metros sobre segundo, ¿verdad? Cada vez más rápido, o sea, una rapidez de 4.9 metros sobre segundo. La rapidez es positiva, ¿verdad? Mide la magnitud de este número. Bien, entonces tenemos aquí en la siguiente décima de segundo, punto 6, la altura es 3.136 y la velocidad menos 5.88 metros sobre segundo, y acá en metros, como sabemos. En la siguiente décima de segundo tenemos aquí una altura de 2.499 metros con una velocidad de menos 6.86. En la siguiente décima de segundo tenemos una altura de 1.764 con una velocidad de menos 7.84. Claro, en metros sobre segundo la velocidad y la posición en metros. A la siguiente décima de segundo tenemos una altura de 0.931 metros y una velocidad de menos 8.82 metros sobre segundo. Y en la siguiente décima de segundo ya el objeto está en cero y la velocidad final aquí es de menos 9.8 metros sobre segundo en un segundo. Bien, entonces todos estos pares ordenados se muestran en la siguiente tabla. Esa es la que acabamos de formar con los valores que fuimos dando, ¿sí? Aquí está la altura y la respectiva velocidad. Como vemos, empezó en 4.9 la altura, una velocidad 0 y cada vez va siendo de valor absoluto mayor, ¿verdad? O sea, va aumentando su rapidez. Aunque estos números cada vez son menores en la recta numérica, la rapidez es cada vez mayor porque es el valor absoluto de la velocidad. Bien, entonces aquí observamos que el gráfico justamente es una rama de una parábola que tiene un eje horizontal. Aquí están los puntos sobre la curva que representan algunos de los pares ordenados con los que se formó la curva. En la hoja de cálculo Excel. Entonces aquí, como observamos, dice, los puntos se encuentran en la rama de una parábola cuyo vértice está fuera del origen, justamente. Hay que afirmarlo, el vértice está fuera del origen. La abertura es hacia la izquierda y el eje horizontal, como habíamos mencionado, es en este caso es el eje Y. Bien, entonces vamos a ver la obtención del modelo. Con el objetivo de obtener el modelo que relaciona a las variables, se pueden tomar cualesquiera de tres pares ordenados diferentes de la forma Y, B, directamente de la animación, para sustituirlos en una ecuación en donde la posición es una función cuadrática de la velocidad. Como se muestra aquí en la ecuación número 2, Y es una función cuadrática de la velocidad, es de la forma AB cuadrada más B mayúscula subíndice B minúscula, más bien B mayúscula por B minúscula más C, en donde la velocidad se grafica sobre el eje vertical, mientras que la altura se grafica sobre el eje horizontal. Bien. Así que al expresar la ecuación de esta parábola, cuyo vértice está en h, k, como vemos aquí, es una parábola con vértice fuera del origen y sus coordenadas del vértice son h minúscula y k minúscula. Entonces,
vemos que la velocidad está graficando sobre el eje vertical y la altura sobre el eje horizontal. En ese sentido, la altura es una función cuadrática de la velocidad. Bien, entonces dice aquí, al expresar que la ecuación de esta parábola cuyo vértice está en h, acá, con su eje horizontal, la virtud a la izquierda sostiene esta, conocemos de la geometría analítica, es b menos k al cuadrado es igual a menos 4a por y menos h, donde a es la distancia focal. Entonces, en sus cursos de matemáticas 4 vieron que la variable sobre el eje horizontal es x y la variable sobre el eje vertical es y. ¿Sí? Entonces, aquí estamos usando esa ecuación para el caso de las variables velocidad y altura, porque en general en matemáticas se usan las variables x y y, pero aquí como lo estamos viendo en matemáticas aplicadas a física, una de las variables es v, o sea, la velocidad. Después tenemos b menos k al cuadrado igual a menos 4a por y menos h. Bien. Ya es la distancia focal. En algunos textos la distancia focal la escriben como P minúscula. Aquí la estamos manejando como A minúscula. Dice, con esta ecuación vamos a establecer 3 sistemas de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, cuya solución nos permitirá conocer los valores de los coeficientes desconocidos A, B, C. Entonces vamos a obtener 3 ecuaciones porque vamos a tener 3 pares ordenados que vamos a tomar de la animación. Cualesquier 3 pares ordenados. Entonces aquí lo vamos a hacer con 3 y ustedes pueden practicar con otros 3 y deben llegar a la misma ecuación. Por ejemplo, dice aquí, consideremos el siguiente par ordenado tomado de la animación. En 4 décimas de segundo, la altura es 4.116 y la velocidad es menos 3.92. Claro, la altura en metros y la velocidad en metros sobre segundo lo podemos ver directamente en la animación. Entonces aquí avanzamos cada décima de segundo. En 4 décimas de segundo observamos que el objeto tiene una altura de 4.116. De hecho, el centro de gravedad del objeto, ¿no? Es el que estamos midiendo aquí en la escala, tiene una altura de 4.116 y una velocidad negativa de menos 3.92 metros sobre segundo. Negativa porque cuando transcurre el tiempo su altura va disminuyendo, cuando cae bajo la acción de la gravedad. Bien, entonces como es interactiva, pues podemos ver aquí lo que se llamaría una fotografía instantánea. El objeto que va cayendo. Bien, entonces tenemos las coordenadas menos 3.92, 4.116, porque los pares ordenados los estamos formando así. B es la coordenada horizontal y Y es la coordenada vertical. Bien, entonces tenemos que la altura es 4.116 metros y la velocidad menos 3.92. Entonces la sustituimos aquí en la ecuación cuadrática de Y en función de B. Pues aquí en lugar de B escribimos el valor de menos 392 va al cuadrado y aquí multiplicando el coeficiente B mayúscula igual a menos 392 y del lado derecho el valor de Y, que es 4.116, y omitimos las unidades por simplicidad, aunque en los cursos de física andan cargando con todas las unidades durante todo el proceso, lo cual se puede evitar, nada, escribiendo los valores numéricos y al final escribir las unidades correspondientes. Entonces ya depende del estilo que cada quien tenga para trabajar. Aquí estamos en matemáticas y es más cómodo evitar las unidades, nada más trabajar lo numérico. O sea que al elevar al cuadrado este número que sabemos que es negativo y multiplicado por sí mismo da positivo, da este valor 15,33664 y este valor simplemente multiplica aquí a B que es positivo más por menos menos que da así y el valor de C continúa siendo incógnita y el lado derecho pues, es el valor de Y. Esta es una ecuación. Ahora vamos a tomar otra, aquí se detiene el objeto en 6 décimas de segundo, vamos a observar una animación. Avanzamos una décima de segundo, otra décima. Entonces ahí nos está mostrando la simulación que su velocidad del objeto es menos 5.88 metros sobre segundo y su altura es de 3.136 metros.
ese par ordenado de valores lo sustituimos en la ecuación. Es y es 3.136 y la v es menos 588 y la sustituimos en la ecuación anterior, la cuadrática, y queda así. Parecida a la anterior, al efectuar las operaciones se obtiene esta otra ecuación. Es 34.5744 A mayúscula menos 588 B minúscula, B mayúscula más C igual a 3.136. Es la segunda ecuación, vamos con la tercera. Aquí está detenida la imagen en 8 décimas de segundo, vamos a observarla en animación. Aquí estamos en 8 décimas de segundo y observamos que la altura es 1.764 y la velocidad menos 7.84, con sus respectivas unidades, ¿sí? Entonces, al sustituir los valores en la cuadrática, obtenemos aquí A mayúscula por el valor de la velocidad al cuadrado, más B mayúscula por el valor de la velocidad, más C, igual a la altura. Al efectuar aquí las operaciones, obtenemos esta tercera ecuación. Y formamos un sistema de ecuaciones con las tres, que la estamos mostrando aquí. Este sistema se les propone a ustedes resolverlo y llegar a estos valores. Lo pueden resolver por eliminación o si conocen el método de Gauss o de Gauss-Jordan. Creo que el que se ve en el plantel debe ser Gauss y algunos maestros ven por determinantes, pero el que se debe ver así en general es por eliminación. Por cualquier método intenten resolverlo y deben llegar a estos valores que están aquí abajo. A es menos 0.05100204, B es 0 y C es 4.9. Entonces estos valores los sustituimos en la ecuación 2. Vamos a regresar para que observemos cuál es la ecuación 2. Es esta, la cuadrática, que y es igual a b cuadrada más b mayúscula v minúscula más c mayúscula es igual a y. Entonces aquí vamos a sustituir estos valores que acabamos de hallar de a, b y c, de los coeficientes, al resolver el sistema por cualquier método. Entonces tenemos aquí a sustituido, B es 0, ya no aparece aquí, y C mayúscula es 4,9. Entonces esta la vamos a expresar en forma de ecuación de una parábola, como la ecuación 3, que mostramos hace rato. A ver, vamos a regresar para ver la ecuación 3, que es la de la parábola, esta justamente esta. Esta no la podemos traer, a ver. Vamos a traerla acá. Esta aquí. Bien, estamos en modo fuera de edición, así que vamos a hacer el procedimiento algebraico aquí. Ya observamos la ecuación es la de que tiene h y k, entonces esta, miren, la que vamos a obtener. Entonces el procedimiento algebraico es el siguiente. Esta cantidad es positiva, 4.9 en la izquierda, y la escribimos negativa como menos 4.9 en la derecha. Y luego vamos a dividir toda la ecuación entre el coeficiente de la velocidad al cuadrado, en ambos lados, aquí negativa. Entonces en el lado izquierdo se cancela y en el lado derecho queda esto, 1 entre esa cantidad por y menos 4.9. ¿Sí? Y al dividir esto 1 entre esta cantidad negativa, menos 0.05101124, comprueben que da menos 19.6. Con la calculadora es inmediato eso. Bien, entonces aquí está la ecuación 3, que precisamente nos íbamos a traer, ya llegó aquí, sin necesidad de traerla. Aquí está. Entonces, sustituimos aquí los valores que se observan, es esto. Si ven, K aquí debe ser 0 para que coincida B menos K al cuadrado igual a B cuadrada indica que el valor de K minúscula es 0. Y aquí menos 4 veces la distancia focal de la parábola es igual a 19.6. Entonces podemos igualar estas dos y hallamos la distancia focal. Entonces aquí se pueden ver las coordenadas del vértice. Si observamos, H es 4.9 y K es 0. Entonces las coordenadas del vértice son 4.9,0. La distancia focal la obtenemos aquí, como habíamos dicho, igualamos 4A con 19.6, directamente ya sin el signo negativo, ¿verdad? Igualamos las dos y podemos cancelar el signo negativo, así que 4A es igual a 19.6. De esta ecuación despejamos A y resulta que es 19.6 entre 4, lo cual da 4.9, es la distancia focal.
Y entonces comparamos el modelo que acabamos de obtener, que es b cuadrada igual a menos 19.6 por y menos 4.9, con la ecuación de movimiento en física que dice b cuadrada es igual a b inicial cuadrada, la velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración de la gravedad, por y, la altura, menos la altura inicial. Entonces aquí observamos que la velocidad inicial es 0, porque simplemente el objeto se soltó. Entonces ya podemos comparar directamente estas dos. Así que 2g debe ser igual a 19.6, ya que la velocidad inicial es 0 y esta ecuación pues no la contiene justamente porque es 0, ¿verdad? Entonces esta ya no aparece en la ecuación que obtuvimos y eso nos hace que podamos igualar a 2 veces la aceleración de la gravedad con 19.6 y de ahí despejamos la aceleración de la gravedad, que es 19.6 entre 2. Así que esta animación nos permite obtener la aceleración de la gravedad con la que fue diseñada. Es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Después se verifica en la hoja de cálculo que el modelo reproduce los valores experimentales. Para esto despejamos la velocidad del modelo obtenido. Este de aquí. Entonces, b cuadrada es igual a menos 19.6 por y menos 4.9. Entonces, como sabemos, cuando una incógnita al cuadrado es igual a un número, a un cierto número real, entonces es igual a más o menos la raíz cuadrada de ese número, que debe ser positivo, ¿verdad? Para poder extraer la raíz cuadrada. ¿Sí? Aquí parecería ser que este número es negativo por el signo del 19.6, pero no, porque como la altura posterior siempre es menor que la altura inicial en la caída libre, esta diferencia siempre va a ser negativa y por este signo negativo da positivo, ¿no? Entonces, de esta ecuación que b es más menos raíz cuadrada de esta cantidad que está dentro, vamos a tomar nada más la del signo negativo, porque como el objeto está cayendo, su velocidad es negativa. Entonces, en este caso, vamos a tomar dicho signo, pues el desplazamiento es en el sentido negativo del eje vertical, así que en este caso la velocidad es igual a menos raíz cuadrada de menos 19.6 que multiplica a y menos 4.9. Entonces, enseguida se muestra la tabla realizada en la hoja de cálculo y vemos que efectivamente reproduce los valores que se ven en la simulación, o sea, en el experimento. Entonces el modelo es correcto. También el gráfico se puede ver en GeoGebra, y vemos que reproduce justamente la semiparábola, nada más una rama de la parábola cuyo vértice es 4.9,0 y su eje es horizontal, abertura hacia la izquierda. Entonces aquí observamos que mientras la distancia empieza a aumentar, entonces la velocidad aquí disminuye hasta que llega a 0, ¿verdad? Entonces, si se ve a la inversa, aquí es la altura 4.9 de la que se soltó y mientras va cayendo el objeto, su velocidad va siendo cada vez más negativa, ¿verdad? Hasta que llega a menos 9.8. O sea que estos valores cada vez son menores, ¿verdad? Menos 10 es menor que menos 8 y menor que menos 6, pero en valor absoluto son mayores. O sea, a pesar de que la velocidad, así como vector con su signo negativo, va siendo cada vez menor, la rapidez es mayor porque es el módulo de la velocidad. El objeto al ir cayendo cada vez es más rápido, como cae a pesar de tener la velocidad negativa. Bien. Entonces, si se quieren observar las dos ramas de la parábola, entonces se grafica esta cónica. Así, la de b cuadrada igual a menos 19.6 por y menos 4.9. Entonces ya se observa toda la parábola, ¿sí? Con las dos ramas. Pero de esta nada estamos aplicando la de abajo para expresar la velocidad en función de la altura en la caída libre. Bien, es suficiente. Gracias por observar el video tutorial y continúen estudiando. Gracias por su interés en aprender.